Traducción del resumen del live de Jungkook. Jungkook comenzó diciendo, con una mezcla de risa y nervios, que tenían que seguir jugando al juego de terror, aunque admitió, da miedo la verdad. Luego comentó, ¿no hicimos esto ya? Un momento, el sonido, no, eso no. Intentaba arreglar el audio mientras decía, ¿no oyes los sonidos del juego? Espera un poco. Ahora funciona, ¿verdad? A medida que avanzaba, Jungkook decía que sabía que en esa parte del juego no aparecía nada, pero igual confesaba, ¡caramba! De verdad que no veo nada. En ese momento sonó el teléfono dentro del juego y él respondió con un «¿Hola?» para inmediatamente gritar «¡Mierda!» y soltar una risa nerviosa. Me estaban mirando. Ya no tengo miedo. Comentó que creía haber hecho esa parte el otro día y al intentar moverse se quejaba. «Rápido, rápido, no puedo correr. Este cretino. Damos vueltas y vueltas aquí». Entre risas mencionó que había visto a muchas ARMY buscando a Ian y se preguntaba «¿Lo apagué aquí?» «Ven aquí», desapareció. «De verdad no veo nada». «¿Qué tan lejos tengo que ir?» «Por fin estoy escapando». «Bien». Esto da miedo. Luego notó que el sonido estaba muy alto. «Espera un momento. El sonido del juego está muy alto, ¿verdad?» Viendo el indicador, sí, está muy alto. Después se dio cuenta de que no estaba mostrando la pantalla y dijo, «Espera, la imagen cambió. Definitivamente era el chico lindo, pero ahora cambió. Y no puedo salir, el mouse no se mueve». Este personaje se puso aterrador y empezó a girar. Sorprendido exclamó, «¡Oh! El ratón no se mueve. No me deja salir de la habitación». De pronto el personaje del juego saltó y Jungkook gritó, «¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no!». Al ver que lo perseguían, entró en pánico. «¡Dios mío! ¡Ay, señor! ¡Señor, espere! ¡Oh, Dios mío! ¡Déjenme morir! ¡Ay, qué miedo!». Intentando orientarse, preguntaba, ¿era esa puerta? ¿Esa es la puerta por la que entramos? Siento que alguien no para de abrir y cerrar una puerta. ¡Qué molesto! Luego gritó, «Por favor, deja de caminar. Da miedo». Al descubrir que el ruido era una grabación, dijo confundido, «¿Qué? ¿Era solo una grabación? ¿Qué?» Te dije que no siguieras abriendo la puerta, Achusi». Más adelante, buscando un objeto, exclamaba, «Vale, ¿dónde está la batería? ¡Ay, Dios mío, qué susto!». Al ver un nuevo personaje, lo saludó divertido. «Hola, supongo que eres la novia de Huggy Huggy». Le dio un golpecito y bromeó. «¿No se supone que hay que saludar cuando ves a alguien?» Siguió buscando. «¿Dónde estaba la batería? Soy malísimo para orientarme. Espera, este está conectado. No, entonces tengo que volver ahí. Espera, ¿no por aquí? Ya te dije que soy malísimo para orientarme. Supongo que tengo que subir otra vez. ¿Estaba aquí? Ve desde aquí. ¿Ya? ¿No lo acabo de enviar desde aquí? ¿No está aquí? Supongo que tengo que bajar. Tiene que haber otra manera aparte del sótano», finalmente exclamó. «Ahí está». Bajó la cabeza, entró rápido y al abrir la habitación de Huggy gritó, «¡Oh!». Se dio la vuelta enseguida y dijo, «Ahí está». ¿Hay otra batería que encontrar? Tengo que darme prisa. Lo tengo. Tengo que usar esto, porque es más rápido». Mientras seguía, Huggy se cayó y Jungkook, asustado, gritó, «¡Oh, mierda!». Pausó el juego y preguntó, todavía en shock, ¿debería matarlo? Casi me da un infarto. Luego, concentrado, explicó lo que hacía. Apunta con este aquí, luego saca este, luego ajusta este, luego este se atascará aquí, y ahora gira este. Cuando la puerta se abrió, celebró entusiasmado. «¡Eso es! En efecto, soy un genio». Finalmente, al ver el final del nivel, exclamó emocionado, «¡Oh, es él! ¡Poppy, sí, Poppy!». Jungkook, entre risas y sustos, dijo, «Me ignoraste tanto antes como ahora». Luego, mirando al personaje en pantalla, bromeó, «Vaya, tienes las piernas muy largas, ¿me llevas?». Le dio unas palmaditas en las piernas del personaje y añadió divertido, «Déjeme darle un masaje, señor. Serían 5,000 wons». Un momento después comentó, «Oh, parece que Oli me va a dar una llave otra vez. Tengo que bajar y esperarla con anticipación». Sonó el teléfono en el juego y Jungkook supuso, «Supongo que es Oli». Bajó para buscar la llave, pero al rato se quejó, «Vine aquí para nada». Mirando la pantalla, dijo con tono nervioso, siento que la escuela da más miedo que el área de juegos». Luego celebró, «Bien, ya tengo la llave. ¿Dónde está la escuela ahora? Este es el hogar Dulce Hogar. ¿Dónde está ese mapa? Está al lado del hogar Dulce Hogar». Pero en cuanto avanzó un poco, gritó, «¡Oh, mierda! Esto da miedo». Sí que da miedo». Mientras seguía explorando, comentó, «Esta es la batería. ¿Quién es esa señora?». Luego se preguntaba en voz alta, «¿Era por aquí? No puedo llevar la electricidad tan lejos. Espera».
Intentó varias veces conectar los cables, pero suspiró. Ah, eso no funciona. Supongo que primero tengo que encontrar la batería. ¿Dónde está la otra batería? ¿Había otra por el camino? ¿Tengo que recorrer todas las habitaciones? Revisó su entorno y añadió, no había ninguna cuando llegué. Supongo que tengo que subir y buscarla, ¿verdad? ¿Tengo que ir por ahí? Entonces subió diciendo, es por aquí, y saltó, pero terminó cayendo en la misma habitación. Esto no está aquí. De pronto gritó, ¡ah! ¿Qué es esto? Justo cuando se apagaron las luces. ¡Ah! ¡Ah! Exclamó mientras parecía que todo se bloqueaba. Al ver algo en pantalla dijo, ¡oh! ¿Otra batería? ¿Oh, qué es esto? ¿Tiene lag? ¿Por qué no viene? Entonces se dio cuenta de que algo se movía detrás de él y exclamó, ¡oh! Cuando no estoy mirando. Corrió y gritó, espere, señora, no veo el camino. Intentó alejarse, ¡ah! Por allá. Pero el personaje bloqueaba el paso y Jungkook rogaba, oh no, venga por aquí, por favor. ¿Puede quedarse ahí, por favor? Mientras trataba de avanzar, murmuraba, bien, tome esto y póngalo en... ¡oh! ¿Cuándo aquí? ¡oh, déjame entrar! ¡ah, señora! Por favor. Tengo que ir a buscar la batería. Señora, creo que dejé la batería ahí. Por favor, déjeme ir a buscarla. ¡Ah, qué miedo! Siguió pidiendo entre risas y gritos. Señora, por favor, no se mueva. Quédese ahí, por favor. Señora, qué miedo. Tengo que poner estas en una. Señora, por favor, ve allá. ¿Puede alejarse un poco, por favor? Sí, por favor, quédese ahí. Finalmente respiró aliviado. Oh, vale. Se abrió. Pero justo en ese momento, el personaje apareció de un salto y Jungkook gritó, «Oh, Dios mío, ¿por qué me siguen persiguiendo?» Corrió mientras decía entre risas, «Jeje, es usted bastante lenta, señora». Después de tanto susto suspiró, «¿Debería tomarme un descanso?» «¿Qué como? Tengo que comer». Pero siguió jugando. Al cruzar una puerta comentó, no daba miedo. Esto es fácil. Encontró un nuevo objeto y dijo, para eso sirve este. Luego empezó a disparar. ¡Fuera! ¡Fuera! Pillines, entrad. He dicho que entréis. De pronto se detuvo. Silencio. Oigo un ruido. ¡qué miedo! Volvió a disparar gritando. Os he dicho que volváis. Váyanse, lárguense. Creo que tiene que haber uno. No les tengo miedo, no tengo miedo. Siguió riendo y disparando. ¿Debería entrar? Siento que me van a... ya basta. Luego comentó, creo que tengo que hacer clic para moverme. Eso es. No da tanto miedo. Y entre risas nerviosas añadió, basta, ¿tengo miedo? No, no tengo miedo. Finalmente, al ver un personaje colgado boca abajo, Jungkook dijo con voz más suave, ¡ay, me da pena! Jungkook, jugando al juego de terror, le dio un golpecito al personaje y bromeó, ¡qué cruel! Nuestros ejércitos no deberían ver estas cosas, riendo nerviosamente. De pronto el personaje cobró vida y Jungkook gritó sorprendido, hey, siento que tengo que correr. Cuando comenzó la persecución, siguió gritando, ¿dónde? Espera, Tras unos segundos, jadeando, dijo, se acabó, pero enseguida volvió a encontrarse con el personaje y exclamó, justo antes de que lo atacaran por sorpresa. Jungkook soltó un grito fuerte, Intentando recomponerse, preguntó, ¿tengo que hacerlo otra vez? Empieza inmediatamente. Mientras jugaba, se concentraba diciendo, izquierda, derecha, izquierda, vale, ¿dónde es esto? Pero al no orientarse, gritó, no lo sé, y ve recto, ¿por qué es tan rápido? Hasta que murió en el juego. Riendo entre el susto, comentó, no debía entrar ahí. Entre risas y sobresaltos, repitió, esto da mucho miedo. Seguía siendo perseguido y volvió a gritar, ¡qué miedo! Mientras intentaba organizarse, decía, tengo que cambiarlo a 2 desde aquí. Cerró una puerta y murmuró, que estés bien. Pero seguía asustado, qué miedo. Al salir de una zona, el narrador del juego le preguntó, oye, ¿estás bien? Y Jungkook respondió con humor, no lo estoy. ¿Crees que debería estar bien? Respiró hondo y dijo, vale, solo tengo que seguir moviéndome. No, espera, no, hasta que volvió a morir. Riendo con frustración, se preguntó, ¿debería buscar cómo salir de esto? ¿Usar el reproductor? ¿Servirá? ¿Usar el reproductor ayuda? Luego pareció entender la mecánica. ¿Tengo que esconderme? ¿Había falsos? ¿Eran falsos? Ya lo entiendo. He estado haciendo tonterías durante tanto tiempo. Siguió razonando. Los falsos aparecen y luego desaparecen. ¿Desaparecen? ¿Están desapareciendo todos?
Mientras disparaba, dijo, son todos falsos. Oh, ese no es. Eso significa que es real. Rápidamente actuó, solo tengo que, y saltó para abrir el gas. Continuó concentrado. Vale, otra vez, disparó y gritó, oh, ese es real. Saltó de nuevo y tras superarlo suspiró. Ah, eso fue difícil. Las armies debieron estar tan frustradas, riendo. Luego, al avanzar, comentó sorprendido, debe ser un prototipo, justo antes de que le clavaran una daga en la cabeza. ¡Uf, qué horror!, exclamó con un sobresalto. Poco después apareció Kissy y Jungkook entre risas dijo, ¿por qué este chico es tan lindo? ¡Wow, qué piernas tan largas tienes! En ese momento Poppy saltó y Jungkook preguntó, ¿tengo que seguirte?, mientras saltaba detrás. Le dio unas palmaditas y añadió, oye, das mucho miedo. Cuando Poppy le dijo, después de ti, Jungkook repitió sorprendido, ¿después de mí? ¿A dónde voy? ¿Dónde? ¿Dónde? Espera, ¡oh! Finalmente preguntó aliviado, ¿se acabó? Después de terminar el juego, Jungkook comentó riendo que el juego había terminado justo cuando llegó la comida, así que comenzó a comer mientras veía videos. Últimamente he estado grabando y nos tomamos un descanso de unos días, así que no tengo mucho que hacer, explicó. Solo veo los directos y me pongo al día con los juegos mientras descanso. Con curiosidad preguntó, ¿Jiyeon lo hizo bien en su concierto de ayer? Luego se dirigió al chat. ¿Ya comieron? Empezó a comer y comentó satisfecho, ¡qué rico! Pensando en voz alta dijo, ¿vemos algo mientras comemos? Esperen, ¿qué tal el canal de ciencia? Riendo. A continuación añadió, ¿qué vemos? Algo divertido. A ver, algo que dure mucho, algo que parezca entretenido. Puso un video científico sobre vida extraterrestre que duraba 3 horas. Pero al poco tiempo dijo, aunque este video dura 3 horas, necesitamos encontrar algo más corto y divertido. Cambió a videos cortos de YouTube y comentó, yo también quiero comer fideos de bellota, al ver a alguien comiéndolos en el video. Después dijo entre risas, estoy lleno. No debería estarlo ya, pero pedí demasiado. Comeré más tarde. Se levantó diciendo, vale, voy por agua con gas. Oh, disfruté mucho la comida. Bien, bien. Comí bien. ASMR y bebió frente a la cámara. Luego preguntó, ¿qué juego debería jugar ahora? ¿Roblox? No sé, no lo conozco. Pensando en voz alta, añadió, ¿qué debería hacer? ¿No hay algo que podamos hacer juntos? Buscaré algo. ¿Qué hacer? ¡Ay, el juego de terror era tan difícil! Empezó a revisar opciones y comentó, juegos populares, Ark Raiders, creo que no ha pasado tanto tiempo desde que salió, el 30 de octubre. Se ve muy divertido, debería descargarlo. Luego mencionó otro título, Human Flat. Es un juego donde tenemos que colaborar para levantarnos. ¡Ah! Va lento, jajaja. Por último, miró el chat y concluyó, ¿no hay un multijugador grande? Supongo que Campos de Batalla es el mejor. ¿Debería jugar Campos de Batalla? Quiero probarlo. Jungkook comenzó diciendo con frustración, ¿por qué no carga mi iPad? Lo puse a cargar, no funciona. No puedo hacerlo así. ¿Por qué no puedo cargarlo? Está conectado al cable. Mientras trataba de solucionarlo, se distrajo con otro tema y preguntó curioso. Roblox es tan popular. ¿Qué juego es? ¿Es de Steam? No aparece en Steam. Al intentar ponerse un nombre dentro del juego, murmuró, 1997. ¿No uses tu nombre real? ¿Qué será? Poco después se quejó, todos los apodos que quiero usar ya están cogidos. Miró el juego con atención y comentó, ¿qué? Parece un juego muy bueno, pero no me llama la atención. La verdad es que no me interesa. Luego repitió entre risas, ¿qué? Parece un juego muy lindo, pero no me llama la atención. La verdad es que no me interesa, refiriéndose a Roblox. Entonces propuso, ¿jugamos a Campos de Batalla? ¡Vamos! Sin embargo, aclaró entre risas, soy malísimo en Campos de Batalla, solo he construido edificios y cosas así. Ah, ¿cómo se juega? Un espectador le escribió, ¿pensaba que sabías jugar? Jungkook respondió divertido, no tengo ni idea. Mientras seguía aprendiendo se preguntó, ¿este juego suele ser tan frustrante? Creo que necesito mis gafas. No veo nada. Espera, ¿todos mis compañeros han muerto? ¿Qué? Vale, entra. Luego comentó, creo que las gafas son imprescindibles para jugar a este juego porque no veo nada de lejos. Iré con mis gafas. Cuando vio a un jugador con un disfraz, exclamó emocionado, ¡wow! El traje de tiburón es monísimo. En ese momento el jugador se quitó la ropa del personaje y Jungkook gritó entre risas, ¿cómo pudiste quitártelo así? Y me lo voy a poner ahora mismo. Me cambio de ropa. ¿Puedo ir a buscar mis gafas?
Ya te dije que tengo hipermetropía y astigmatismo, así que no veo bien las cosas de lejos, explicó. Siguió jugando y se quejó. El retroceso es muy fuerte. No veo nada. Mencionó con una sonrisa. Jimin-jung es bueno en PUBG. Luego, concentrado, gritó, ¡muere, muere! Cuando perdió, se quejó. ¿Perdí? ¿Cómo es posible que sean peores que yo? Al mirar el marcador, se sorprendió. ¡Wow! Nuestro equipo lo hizo bien, ¿o no? Después, entre risas, exclamó, ¿cómo es posible que me hayan dado el tercer lugar? Los voy a reportar a todos después de mí. Tengo que jugar unas cuantas rondas más y me voy, dijo. Pero enseguida gritó, no me dejen de golpearme, váyanse, ¿eh? Al verse rodeado y atacado por varios jugadores, se rió. No me golpeen, no me dejen. ¿Acaso esto no es un ataque en grupo? Decidido, declaró. Esta vez no seré tan indulgente, hay 32 jugadores, lo que significa que solo tengo que matar a 31. Y de repente cambió de tema con naturalidad. Quiero comerme otra caja de cancho. Enemigos. Todos ustedes son enemigos ahora, gritó mientras seguía jugando. Un fan le recordó. Jungkook, sí, dijiste que tenías problemas con la puntería, ¿verdad? Puedes ajustarla en la configuración. ¿En serio? Voy a jugar con la configuración predeterminada, respondió, mientras hacía una broma. Salta, tienes que aterrizar fingiendo que hablamos. Luego advirtió divertido. Hablo en serio, no puedes jugar a esto mientras ves mi directo, ¿de acuerdo? ¿Entendido? En ese momento, un coche comenzó a seguirlo y Jungkook exclamó, «Estás viendo mi directo, ¿verdad?» Justo después recibió un disparo en la cabeza. Te dije que no vieras mi directo. Frustrado, preguntó, ¿y por qué se muere todo el mundo? ¿Debería ir a buscar mis gafas? Sería diferente si jugara con ellos. Luego concluyó, creo que esto no funciona, tengo que apagarlo. Este juego es muy difícil. Respiró y sonrió. Mejor juguemos a Party Animals, riendo. Juguemos a Party Animals hoy también. Este es el más divertido, en mi opinión. Mientras seguía el directo, bostezó. ¿Cuánto tiempo llevo en este directo? Luego volvió al juego. Parece que no lo veo. Déjenme ir, déjenme ir. Esta nutria está molesta, dijo entre risas. Ven aquí, mocoso, por allá. Por allá. No, déjenme ir. Se subió a una pared y comentó divertido. Parece que están todos peleando ahí abajo. Cuando un jugador lo golpeó, gritó, ¡ay, ¿por qué? Después rió al ver la escena. ¡Wow, qué gánster! Un verdadero gánster. Siguió riendo mientras decía, esta parte de la foto grupal es divertidísima. Miró la hora. Esperen, ¿qué hora es? ¿Las 8? Ya que son las 8, que esta sea la última ronda. Pórtense bien en la foto, ¿sí? Pórtense bien. Cuando alguien le pidió una selfie si ganaban, respondió divertido. ¡Ay, eso no existe! Luego dijo, ven a un lado para la foto. En buenos términos, esto es muy gracioso. Todos fuera. Bueno, este es el último de verdad. Terminemos rápido. Ceremonia. Esto es muy gracioso. Durante la partida final, gritó entre risas. Ve a lavarte, ve a lavarte. ¿Qué está pasando? ¿Está ahí arriba? ¿Dónde está? ¿Está vivo? Así es. Gané. Ceremonia. Finalmente dijo riendo. Tomémonos una foto juntos en buenos términos. La expresión del gorila. No pude evitarlo. ¡Qué gracioso! Bueno, eso fue todo por la transmisión de hoy. Muchas gracias por su arduo trabajo. Fue muy divertido. Lo dejo aquí. Fue divertidísimo. Fin.